Hoy vamos a meternos de lleno en la sabiduría que se esconde detrás de 60 años de matrimonio. Pero, ojo, no de la forma que uno se espera. No vamos a hablar de los secretos del éxito, no. Vamos a ir a lo más interesante, a lo más crudo, a los errores. A esos errores que casi lo tiran todo por la borda. Y nos lo cuentan ellos mismos, Harold y Denise. 60 años. Se dice pronto, ¿eh? Es una cifra que, bueno, impone. Y lo importante aquí es que lo que vamos a ver no es teoría sacada de un libro. Para nada. Esto es sabiduría pura y dura, forzada a fuego lento, ganada a pulso, bueno, durante 6 décadas, con todo lo que eso implica, lo bueno y lo malo. Y es que Harold desde el principio lo deja clarísimo. Sus palabras son: estos no son detalles sin importancia, son los errores que casi acaban con nosotros. Uf. O sea que no estamos hablando de las típicas discusiones tontas, ¿no? Estamos hablando de lo gordo, de lo que de verdad casi les cuesta la relación. Venga, vamos a ver el recorrido que haremos. Empezamos con esa advertencia que nos dan después de 60 años y luego nos metemos de lleno en los 5 errores clave que ellos mismos identificaron. Veremos qué es eso de llevar la cuenta, el proyecto de cambio, el volcán de resentimiento y el piloto automático. Y para rematar, la lección final que ya veréis lo ata todo. Vale, primer gran error, llevar la cuenta. Un hábito que, según ellos mismos cuentan, les amargó la vida durante más de una década, ¿eh? Fíjate, es que convirtieron su matrimonio en, no sé, como en una transacción, en un negocio. Y es que, literalmente, tenían un marcador mental. Cada uno llevaba su propia contabilidad, ¿sabes? Harold por un lado, yo saco la basura, corto el césped, arreglo cosas, y Denise por el otro, pues yo cocino siempre, crío a los niños, organizo todo lo de la familia. El problema es que esto no lo hablaban, era un recuento silencioso, y cada vez que uno apuntaba algo era como poner otro ladrillo en un muro que los separaba. Claro, porque cuando te pones a llevar la cuenta, al final nunca sientes que es justo. Siempre hay una sensación de agravio, de que la otra persona no hace lo suficiente. Los dos se sentían así, como que el otro se aprovechaba, que no se les valoraba, y así es imposible ser un equipo. Era una competición constante, agotadora y silenciosa, en la que al final pues perdían los dos. Hasta que un día, ¡zas!, el golpe de realidad. Y vino de donde menos se lo esperaban, de su propia hija. Le soltó una pregunta de estas que te dejan helado. Mamá, papá y tú, siquiera os caéis bien. Imagínate, ahí se dieron cuenta de que su guerra fría era evidente para todos. Y les obligó a parar y a reconocer algo muy duro, que estaban tan obsesionados con que todo fuera justo que se habían olvidado de lo más importante, de ser una pareja. Venga, vamos con el segundo error. Y este es un clásico, ¿eh? Lo llamaron el proyecto de cambio. Es esa idea que a veces tenemos de que podemos o incluso debemos cambiar a nuestra pareja, como si fuera un proyecto que hay que arreglar para que se adapte mejor a nosotros. Y bueno, como ellos mismos descubrieron por las malas, es un esfuerzo totalmente inútil y además muy dañino. Y en su caso, el choque era total. A ver, Denise es la definición de una planificadora. Necesita orden, horarios, eso le da seguridad. Y Harold, pues todo lo contrario, un espíritu libre, el rey de la improvisación. El tema es que durante años y años, en lugar de ver que se podían complementar, lo veían como un defecto del otro. Ella intentando que él fuera más organizado, él intentando que ella se relajara. ¿El resultado? Pues imagínatelo, una frustración constante para los dos. Y aquí es donde hicieron clic. El gran cambio fue aceptar cómo era cada uno y empezar a usar esas diferencias a su favor. Se dieron cuenta de que no eran defectos, eran fortalezas, fortalezas que juntas los hacían mejores. Así que ahora, por ejemplo, Denise, con su superpoder para organizar, planifica los viajes largos, y Harold, con su espontaneidad, se encarga de las pequeñas sorpresas, de romper la rutina. Dejaron de pelear y empezaron a hacer equipo de verdad. Pasamos al tercer error, que tiene un nombre muy gráfico, el volcán de resentimiento. Y esto va de comunicación, o más bien de la falta de ella. Resulta que Denise, sobre todo, tenía la costumbre de callarse las cosas pequeñas que le molestaban para no discutir. Lo que no veía es que cada vez que se callaba era como echar más lama y más presión dentro de ese volcán. El mecanismo es de libro, ¿verdad? Pasa algo que te molesta, un detalle tonto, y piensas, bah, no merece la pena montar un pollo por esto. Pero esa molestia no desaparece, se queda ahí, guardada, y se junta con la de ayer y con la de la semana anterior, hasta que un día pasa la cosa más tonta del mundo, la gota que colma el vaso, y ¡pum!, el volcán entra en erupción. Y tienen una anécdota que lo ilustra a la perfección. La llaman la historia de la leche. Un día, Harold se olvidó de comprar leche de camino a casa. Pues bien, Denise estalló, una bronca monumental. Y Harold, claro, no entendía nada. ¿Tanto lío por un cartón de leche? Pues no, no era por la leche.
era por los últimos 6 meses en los que se había sentido ignorada, poco valorada. La leche solo fue la excusa, la chispa que encendió la mecha. La reflexión que hace Denise después es que da en el clavo. Ella dice, si en vez de callarme y acumular le hubiera dicho a Harold mucho antes y con calma, algo como, oye, cuando te olvidas de estas cosas me siento como si no valoraras mi tiempo, la cosa habría sido muy distinta, habrían podido hablarlo. Porque la clave es esa, hablar de cómo te sientes por dentro, no de la tontería que ha pasado por fuera. Vamos a por el cuarto error. Y cuidado con este porque es de los más peligrosos, precisamente porque es muy silencioso. Es el piloto automático. Es cuando te acomodas tanto que la relación entra en una especie de rutina, de complacencia, y sin darte ni cuenta dejas de cuidarla. Simplemente la das por sentada. Y los síntomas son muy claros, ¿eh? De repente las conversaciones son solo sobre logística. Has comprado pan, hay que pagar la luz. El tiempo que pasan juntos es sentados en el sofá viendo la tele, cada uno a lo suyo. Ya no hay curiosidad por el otro, por su día, por sus cosas. Y un día te das la vuelta y te das cuenta de que te has convertido, como decían ellos, en un compañero de piso. Pero lo bueno, y esto es lo interesante, es que la solución no pasa por hacer grandes viajes ni regalos caros, no. Son cosas pequeñas pero hechas con intención. Es tan simple como apagar la tele para cenar y hablar, o hacer preguntas de verdad, no solo ¿qué tal el día?, sino ¿qué te ha hecho feliz esta semana? O simplemente salir a dar un paseo de 10 minutos después de cenar. Son esos pequeños gestos los que desconectan el piloto automático y te hacen volver a conectar. Y todo esto nos lleva a la lección final, la más importante, la que en el fondo es la raíz de todos los demás errores. Y es algo muy simple: olvidar que sois del mismo equipo. Hay una frase de Denise que lo resume perfectamente. Si una persona gana y la otra pierde, ambos perdéis. Es que es así de claro. En el momento en que en una discusión uno gana y el otro pierde, la realidad es que habéis perdido los dos, porque el que pierde de verdad es el equipo, es la relación. La cosa no va de tener razón, va de encontrar una solución juntos. A veces, por desgracia, hace falta una crisis para que te des cuenta de esto. En su caso, el punto de inflexión fue cuando su hijo, ya mayor, pasó por una mala racha y tuvo que volver a vivir con ellos. El problema era tan gordo que no había tiempo ni energía para peleas internas. Tuvieron que unirse, sí o sí, remar en la misma dirección. Y ese momento les recordó dónde estaba su verdadera fuerza, en estar juntos. Y fíjate cómo cambia la comunicación cuando piensas así. Pasas de una mentalidad de tú contra mí a una de nosotros contra el problema. Dejas de decir estás equivocado y empiezas a decir, a ver, ayúdame a entender tu punto de vista. El objetivo ya no es ganar la discusión, es encontrar una solución, juntos. Así que al final la gran lección de estos 60 años es esa, que un matrimonio largo y feliz no va de no equivocarse nunca o de ser perfectos, va de una decisión. La decisión que tomas cada día, cada mañana, de corregir lo que haga falta, de perdonar y sobre todo de recordar que la persona que tienes al lado no es tu rival, es tu compañero de equipo para todo. Y nos dejan con una pregunta para que nos la llevemos a casa, una pregunta para reflexionar. Y es esta: ¿la relación es una competición o un equipo? Es decir, ¿estamos jugando para ganar a nivel individual o para que el equipo gane? Porque según Harold y Denise, y después de 60 años algo sabrán, la respuesta a esa pregunta lo cambia absolutamente todo.